Yo a Ricardo lo escuché el año 94 en la Católica de Lima, ¿no? No tuve ningún contacto, pero me pareció brutal lo que planteaba. Mira, dije yo, vaya, y esto me revienta un poco la cabeza porque me saca de mi forma normal de ver el estudio filosófico. Así que desde ahí seguí su derrotero, al final nos empezamos a ser amigos. Él escribió un prólogo a un libro que escribí sobre ética. Eh, y hemos estado en contacto permanentemente y yo le agradezco eso. He estado con él en la Católica, construimos un libro juntos, Evadir, a propósito de la revuelta del 19, y así, toda una historia de vida filosófica que se ha ido con el tiempo consolidando. Así que gracias por eso. Eh, pero por otro lado, también creo que lo va a entender. Eh, y lo voy a leer porque creo que aquí se explica mucho mejor. Yo, si bien es cierto el título, creo que al final hemos ido cambiando todos los títulos, ¿no? Esto es una pobre Cristóbal que ya tiene formateado el libro y le vamos a cambiar los títulos. La obra de Ricardo Salas como pretexto para una hermenéutica sobre ética y ciudadanía, yo diría que es una pequeña fenomenología sobre la ciudad, usando la obra de Ricardo. Y aquí lo explico. Lo tengo en dos puntos, un punto de carácter introductorio y al final el desarrollo de lo que yo considero. Voy por mi aire y lo voy a explicar. Ricardo Salas ha sido reiterativo a lo largo de su historia de vida filosófica en mostrar componentes de una filosofía que tiene sentido y urgencia de la interculturalidad, pero no cualquiera, sino una relacionada con el tema de la justicia. De ahí que resulta desafiante su invitación a repensar una democracia intercultural latinoamericana. En esta línea considero que su estudio, siendo descriptivo, es en su hermenéutica de base profundamente propositivo, sobre modo de respuesta respecto de existencias contextualizadas por factores de injusticia que castigan a los más débiles de la sociedad. Yo, en honor a lo que su lectura me propone, intentaré dar cuenta de lo que entiendo es un asunto práctico, como es el hecho que todo lo que nos invita a reflexionar se encuentra en una entidad que reúne la condición favorable o desfavorable para el desarrollo de la alteridad. Y que como tal enseña es un asunto de base antropológica en el territorio de la ética hermenéutica que, a mi entender, compone la posibilidad del reconocimiento de otro como él sí mismo sin dejar de ser una realidad de existencia original, de una desarrollada y encontrada para su reconocimiento en espacios dinámicos, sincrónicos, plurales en términos culturales, por tanto ética y políticamente desarrollados a favor o en contra de quien habita la ciudad misma. Este es mi telón, esta mi coreografía construida y en juego en un escenario conflictuado por, escribe Ricardo, un retorno del monoculturalismo político-ideológico que evita la discusión de las diferencias y la existencia de alteridades. Fin de la cita. Pero no al punto que nos desanima. Y a él yo voy con su permiso para pensar desde él y también no desde él. Ya. Punto 2. Un análisis interpretativo sobre la ciudadanía debiese, lo podemos afirmar siguiendo directamente a Ricardo Salas, partir de un supuesto antropológico y cultural que la intención es descubrir el sentido configurativo de la ciudad. Esto pensando que el resultado al cual se llega es más de las veces consecuencia de posiciones personales sostenidas en variables normativas y por tanto ligadas a formas culturales que se expresan en territorios habitados. O quizá resulte mejor decirlo así, territorios desplegados por la acción del habitar. Pues al plantearlo así, podemos dar cuenta que lo subyacente son formas culturales específicas las que en su despliegue dan cuenta del sujeto y del significante orientativo en donde se justifica su hábitat. De esta forma, el supuesto de lectura deja de serlo y se convierte en principio hermenéutico, y siguiéndolo, parece factible poder dar con una contextualización de la ciudadanía como un hecho social, vale decir, como una realidad existencial con ropaje y contenido político. Lo cual es equivalente a plantear que una conceptualización de la ciudadanía se construye desde el momento que se produce su aceptación
por inmersión del sujeto en un contexto dinámico que, diremos, son, el lenguaje orteguiano, circunstancias concretas. Dinámico, puesto que responde a la presencia de la persona como sujeto cultural y que, a todo evento, es el lugar en donde la situación sociopolítica se activa por la vivencia de las circunstancias, tal como bien lo entiende Ortega en Meditaciones del Quijote. Se trata de analizar el impacto de lo que está a la mano, a fin de comprender su real incidencia como situación sociopolítica y, por tanto, avanzar en entender el valor de las circunstancias con efecto real en la existencia de cada yo en un espacio construido común, al menos en intención. De suyo, afirmamos eso de reconocer aquello de ser parte de un habitar común. Pero el asunto es preguntar si efectivamente ocurre este sentirse formando de aquel habitar pensando en situaciones de injusticia estructurales que, se sabe, las democracias liberales no han corregido y que hoy se ve acentuada por el comportamiento de algunos autócratas que construyen vías para que los superricos lo sean más a costa de pueblos completos. Dejando aparcada este interrogante, acá hablamos de una existencia posible en un contexto plenamente copados por hechos con significación variada que depende, además, de modo o manera como cada yo comprende lo a la mano, que ciertamente no es puramente físico, sino también espiritual, necesariamente espiritual, pues existen leyes, creencias, teologías en disputa, costumbres, entre otros aspectos, tangibles u observables en su distinción axiológica. Por tanto, vivirse en carne y en carne comprendido no solamente por un yo individual, sino por un yo colectivo o comunitario cuando efectivamente se percibe en esa categoría. Acepto que para poder llegar a esta conclusión es previo el reconocimiento del contexto de principio vital que constituye la circunstancia misma y que ha de entenderse en tributo a la conquista de la idea de persona y de modo necesario en un mundo no uniforme de sentido, sino plural en su expansión, mundo como lugar en donde la existencia se juega su sentido. Ortega escribe: hemos de buscar para nuestra circunstancia, tal y como ella es, precisamente lo que tiene de limitación, de peculiaridad, el lugar acertado en la inmensa perspectiva del mundo. No detenernos perpetuamente en éxtasis ante los valores hieráticos, sino conquistar a nuestra vida individual el puesto oportuno entre ellos. En suma, la reabsorción de la circunstancia es el destino concreto del hombre. Entiendo que para Ortega la idea de destino concreto es un asunto conclusivo del acto de primaria significación y resignificación permanente que cada yo, cada ser humano ejecuta en y para sí respecto a la circunstancia misma. Todo esto resulta ser un hecho descubierto en toda su carga simbólica y con lo cual el sujeto tiene en propiedad un camino para lograr su autocomprensión, vinculado a la posibilidad de entender el significante del valor de cada hecho social. Ahora, demos por verdad lo dicho y veremos que el sujeto se pone frente a una realidad sintetizada en un concepto que en su desarrollo se alimenta constructivamente de componentes éticos y políticos. Mas esto significa dar por aceptado que es en la circunstancia donde encontramos la vía que nos llevará a asumir el fenómeno humano como un asunto explicable en su sentido de hecho social histórico, por tanto cultural. Pero lo indicado no ocurre por pura y directa aceptación. Hay previo un proceso de depuración sobre qué circunstancia, entre tantas circunstancias enfrentadas a diario, cae del lado favorable del ser persona y de cuál no. Puesto en este escenario, lo que se exige para lograr inteligencia respecto de cuál de aquella efectivamente es reabsorbida por la persona, es asumir que se trata de un movimiento que sucede en la existencia misma, no como un fenómeno claro y distinto, lineal, sino paradojal. Paradojal, puesto que obliga al yo a tomar distancia epistemológica de las circunstancias a fin de estimar cuál es la que, la suya interpretada como destino concreto, efectivamente tributa a la construcción del espacio social como lugar donde se da el habitar. Vale decir,
aquel lugar donde se explica y se expresa el proceso de resignificar el sentido de la existencia, la suya y la de los otros yo. En otros términos, existe una acción meditada sobre aquello que cada cual debe realizar, lo cual será solamente posible si se parte por reconocer que se está empeñado en provocar un juego que consiste en una ruptura epistemológica, nos diría Bachelard, respecto a lo aceptado como certeza. La ruptura sería equivalente a la idea de comprensión crítica en beneficio del sentido del humano subjetivo. Y es ahí, en esa circunstancia descubierta en el juego crítico, donde se acaba por revelar una de aquellas situaciones que, al ser comprendida como hecho humanizante, cae inevitablemente del lado de la ética. Y por tanto, la instancia aquella donde se sostiene el concepto de ciudadanía que, por acción interpretativa llevada por un yo, se presenta como resultado de un movimiento de depuración selectivo que termina por ligar dialécticamente los distintos significantes que la ciudad acoge. Vale decir, los modos o formas existenciales culturales por medio de los cuales cada habitante lee e interpreta, según una intencionalidad particular, sostener un núcleo de sentido cultural, el hecho significativo del habitar, respecto de sí mismo y de los otros u otras con los cuales dialoga en lo cotidiano desde el encuentro. Siendo así, entonces me pregunto, ¿qué habría en este movimiento del ser sujeto inscrito en una realidad que se entiende desde un conjunto de circunstancias que le dan existencia original y que éste vive en cuanto sujeto de forma concreta como destino, al resignificarlas desde una intencionalidad que no escapa de un horizonte de sentido previo, pero descubierto precisamente necesario darse la existencia de un espacio críticamente creado para ese fin, para ese afán, perdón. Se puede decir o afirmar, si se quiere extremar, que todo diálogo que conduce la idea de ciudadanía tiene, primero, necesidad de reconocimiento de la pluralidad cultural, hecho identificable en símbolos o signos específicos. Y segundo, que el concepto mismo de ciudadanía guarda en su núcleo un valor sobresignificante de la originalidad humana que como principio se actualiza cada vez que alguien pone su horizonte de sentido frente a la condición de ciudadano, es decir, sujeto y, por qué no, objeto a la vez de derechos y deberes. Mas este hecho, para ser efectivamente concreto, requiere de la mediación de un otro que lo observe y acepte como tal sujeto de derechos y deberes. Lo cierto que este marco, referencia cultural sin duda, y que actúa como pauta de interpretación, creación, aflora en esos momentos en donde se pone en juego dialogante por un yo también original otro horizonte de sentido. El significado de este juego del diálogo pareciera ser una acción de guía respecto de un yo que se activa en un espacio que se acepta como lugar socialmente compartido, que sería sin duda la ciudad, la cual aparece así con toda su complejidad al momento que es una realidad nacida por encuentro y creada desde la actividad del encuentro. Su nacimiento viene desde abajo, hasta aquella planificada desde lo alto, pero pensada para el juego de roles sociales, a fin de dar con un espacio societal de goces y bienes materiales compartidos y sin duda también espirituales. Si el juego de diálogo entre distintos actores sociales realmente ocurre en un espacio compartido que sería el lugar donde se produce el proceso de reconocimiento mutuo, entonces se alcanza la validez de un sello de identidad cultural. Maps advierte, es lo que interpreto, que ocurre si y solo si existe plena apropiación del espacio como lugar del habitar. Con ello presente, entonces la ciudad misma adquiere o recupera valor según sea la experiencia particular que de ese espacio se tenga y por consecuencia se la termine de internalizar como lugar de desenvolvimiento vital. Logrado esto, es posible que cada sujeto, o dado el caso, cada colectivo, cada comunidad, con sus diversidades, logre significación, aceptación y reconocimiento por parte de otro u otros. Pero no olvido que existen contrastes y conflictos que son los que despliegan acciones de existencia en creación desplegada,
dando nacimiento a distintas maneras expresivas en, por ejemplo, ritos de indistinto orden, tales como religiosos, políticos, éticos, entre tanto. Plantear que el proceso que tiene por fin la idea de ciudadanía se asocia al proceso de construcción del sentido de la ciudad como lugar entendido de modo sincrónico es consecuencia del hecho previo de comprender que la idea de ciudadanía reúne una característica, creo, principalmente teleológica, pues se interpreta según un fin y por cada sujeto individual, lo cual implica una finalidad pensada a priori pero descubierta en sus elementos materiales o espirituales gracias al encuentro dialogado. Todo esto sería lo que identificamos como destino concreto, dada por reabsorción personal, y cuya efectiva construcción da con una inteligencia de la vida societal como si fuese el resultado, de ahí su dinamismo, de una idea de realidad humana que en la ciudad es vista como una subjetividad que encarna en sí misma la carga axiológica de lo que se entiende por humanidad. Lo que pretendo decir es que hay una construcción dinámica posible por la concurrencia de distintas subjetividades que se despliegan en un movimiento de acogida hacia otros, aceptando así el valor de aquellas formas de realidad. He ahí su carácter sincrónico y no secuencial, pues no hay un fin, sino varios en constructiva discusión, lo cual hace más urgente dialogar sobre el alcance de la interculturalidad asociada a la consideración intersubjetiva de base en las relaciones en sociedades abiertas. Creo que estoy en el tiempo, o me queda un minuto. 3 minutos. Fantástico. De esta forma, el hacer propio de la ciudad responde a una acción siempre por su carácter profundamente hermenéutico, fluyente en direcciones a veces contrapuestas a causa de opciones particulares o simplemente por el peso en cada existencia de realidades socioeconómicas, culturales que lleva a la elaboración de modos de pensar la realidad, la propia y la ajena según nodos interpretativos internalizados, mediante procesos de socialización que no acaban, por tanto, a la instalación de ópticas diferentes, por mucho que se comparta territorio, y sin embargo, sabemos, están siendo encontradas en un fondo entendido común de sentido. Al menos esa parece ser la tensión, lo cual da cuenta de por qué este fondo de significación sea en no pocas ocasiones una vaga construcción. Prima ahí intención, más no arquitectura de destino común. Situación explicable en que estamos de paso o permanece cierta idea de emergencia vital que hace que la vida en ese lugar no sea no tanto de amistosa acogida, sino una penuria. Con todo hay que ver el hecho de que se trata de una realidad que en ningún momento, a pesar del empeño de verlo y quererlo debido a un interés particular, es unidireccional, asunto que se explica por ese continuo moverse de la ciudad. Es esta, en ese moverse continuo de la ciudad, la condición estructural de su funcionamiento, no puramente formal, al superarse los márgenes pensados a priori de la ciudad misma. De suyo, y con esto termino, esto es lo que permite que se develen múltiples sentidos en ese proceso de ser la ciudad como espacio habitual de ser siempre en construcción en algunos casos de destrucción por agotamiento de las perspectivas en diálogo, y gracias a lo cual, si es la medida de comprender sus originales causas de desarrollo, se tiene a la mano lo que son las pautas que permiten interpretar la ciudad como un ser vivo, de uno que evoluciona a fuerza de contradicciones o actos no pedidos por quienes, unos o todos, la habitan hermenéuticamente. Muchas gracias.